Bueno, gracias por quedarse. Es la última presentación del día, prometo demorarme poco. La verdad es que el doctor Mozo nos contó bastante bien de los tumores pediátricos torácicos. Y mi idea es mostrarles un poco qué características especiales tienen los niños en relación a la cirugía. Lo mismo que decía Claudio, que se dividen, si uno en el tórax tiene que separarlos como mediastino, pulmón y pared. Los más frecuentes son los mediastínicos. Sí, de los mediastínicos lo más habitual es que no sean inicialmente quirúrgicos. Pulmonares vía aérea y la pared, que son los menos frecuentes, pero son, desde el punto de vista quirúrgico, requieren muchas habilidades quirúrgicas, grupos multidisciplinarios, por las deformidades que generan. De acuerdo al comportamiento, se pueden separar en benigno y maligno igual que todos, pero sí lo que decía Claudio antes, que habitualmente en los tumores de pared torácico lo más frecuente es que sean tumores benignos, después de eso es que sean metastásicos y finalmente es que sea un primario torácico. Ahora, ¿cuál es el rol del cirujano? Porque teniendo oncólogos pediátricos tan buenos, uno pasa a tener una posición secundaria. Pero en realidad no. La verdad es que el diagnóstico es un diagnóstico que inicialmente es clínico. Muchos de estos pacientes consultan porque creen que tienen deformidades de la pared torácica o por dolor torácico al cirujano directamente, y es importante ahí lograr hacer el diagnóstico diferencial entre una patología benigna como una malformación congénita versus algo neoplásico. Dentro del diagnóstico también está incluido todo lo que tiene que ver con el diagnóstico histológico. Y en esto también va a tener que ver el enfrentamiento que se le dé va a depender un poco de la edad del niño y de los posibles diagnósticos diferenciales. Y efectivamente en algunos tumores vamos a ocupar la punción percutánea, pero en la gran mayoría de ellos, por el tamaño de la muestra y lo que necesitamos obtener de la muestra, se van a hacer biopsias quirúrgicas. Y para eso se pueden ocupar las mismas técnicas que ocupamos con los adultos: videotoracoscopías, mini toracotomías, toracotomías. Sí hay que recordar que en la consulta lo más probable es que un niño siempre consulte por una patología benigna, ya sea adquirida o congénita, que por una patología tumoral. La histología siempre hay que tenerla antes de planificar una cirugía, ¿ya? En general, los niños con tumores pulmonares uno no los opera sin saber de qué se trata el tumor, independiente que el tumor salga. Una vez que uno tiene la histología y tiene claro que el tratamiento inicial es la cirugía, o bien es dentro de un tratamiento multimodal, están las distintas opciones de tratamientos quirúrgicos, que básicamente son todas las técnicas quirúrgicas torácicas que conocemos. Ahora, los niños tienen algunas consideraciones especiales que hay que tener en cuenta cuando uno los opera. Primero, que no es lo mismo operar un niño de 1 año que uno de 15. En general, los menores de 2 años tienen una reserva funcional que es muy pobre, básicamente porque el pulmón se sigue desarrollando. La fase embriológica alveolar termina alrededor de entre los 6 y los 8 años. Por lo tanto, un niño menor de esa edad tiene una reserva funcional que está disminuida. Y los niños menores de 2 años toleran muy mal la ventilación monopulmonar. Esto que los adultos nosotros ocupamos, que a todos los ventilamos un solo pulmón y opinamos tranquilamente al otro lado, en los niños menores de 2 años eso no hay que hacerlo, no se puede hacer tan tranquilamente, y hay que estar muy atento durante la intervención a cómo el paciente lo tolera. De hecho, tubos doble lúmenes no existen para niños menores de 8 años, pero sí existen los bloqueadores bronquiales que se pueden instalar con bajo rayo o bajo broncoscopía y que son de una gran ayuda para este tipo de cirugía. Lo otro que hay que recordar es que la rigidización de la vía aérea también va ocurriendo en el transcurso de la vida. Entonces son pacientes que la vía aérea se colapsa, y se colapsa por los mismos tumores. Cuando son tumores de gran tamaño, al colocarlos en decúbito lateral o en la anestesia, la vía aérea se puede colapsar fácilmente, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Y durante la cirugía también hay que recordar que son muy flexibles y laxos de mediastino y de vía aérea, por lo que uno puede provocar lesiones del mediastino en forma inadvertida. Lo otro que también hay que recordar es que los niños siguen creciendo. Entonces, cuando uno reseca pulmón, pared, va a generar alteraciones en el crecimiento normal y además en la funcionalidad de los distintos órganos intratorácicos. Entonces, por eso que cuando uno hace resecciones de pared hay que considerar qué tipo de material es el que uno ocupa, y lo vamos a conversar un poco más adelante.
Bueno, lo que hablábamos delante de la clínica en los niños, siempre el momento de aparición. Cuando un niño consulta, por ejemplo, por algo torácico en la pared anterior del tórax, si es algo que el niño tiene desde los 2 años y está consultando a los 14, obviamente no es una patología maligna. Y la velocidad de crecimiento. Los tumores de los niños pueden crecer en días y semanas, a diferencia de los adultos, que en general uno habla que los tumores crecen en meses. En cambio, en los niños sí pueden ser muy, muy agresivos. Y por otro lado, hay tumores que son de crecimiento lento en los niños y que producen síntomas persistentes. Y como en general los niños es raro que tengan este tipo de patologías, tienen múltiples consultas por ejemplo, lesiones de vía aérea neoplásicas que se confunden con asma habitualmente. Ahora, en cuanto a las imágenes, lo que decía el doctor Mozo, la radiografía, la resonancia, el escáner, el PET. Pero en los niños es necesario considerar la sedación que pueden requerir y la irradiación que uno les da, por lo tanto hay que elegir bien. Entonces, antes de ponerse a pedir un montón de exámenes, es importante tener claro qué es lo que uno necesita. La fibrobroncoscopía también es un elemento importante en el diagnóstico, pero hay que recordar que los canales de trabajo son más pequeños, por lo tanto las muestras diagnósticas también son menores. Los síntomas, bueno, van a depender de la localización del tumor, de qué tan rápido crezca este tumor, qué tan maligno sea y su ubicación. En general, las lesiones benignas tienden a ser más asintomáticas que las malignas. Las malignas, en general, todas dan síntomas y lo más habitual es que sea tos, fiebre, compromiso del estado general. Los niños dejan de crecer. Eso es algo que las mamás saben muy bien, cuánto pesa y cuánto miden los niños, y notan muy claramente la detención del crecimiento. El tumor miofibroblástico, que está dentro de los tumores malignos benignos del pulmón, como decía el doctor Mozo, básicamente porque se comporta de una buena forma, es el más frecuente de todos y se produciría por esta respuesta reparadora aumentada y por algunos protoncogenes. Se presenta entre los 8 y los 12 años y, como decía Claudio, lo más frecuente es que tengan fiebre, baja de peso, mucho compromiso del estado general. Y pueden presentarse en 3 formas distintas. Pueden ser masas periféricas, masas muy centrales en relación a la vía aérea, o grandes masas torácicas. Y este es el caso de un niño de 11 años que consulta por tos y fiebre de 6 meses de evolución. Este niño tuvo múltiples consultas y hospitalizaciones en varias partes, con baja de peso, detención de la talla, múltiples tratamientos antibióticos, siempre con un diagnóstico de neumonía a repetición en el lóbulo superior derecho, hasta que finalmente consulta con nosotros por hemoptisis masiva. Se le hizo una fibrobroncoscopía que mostraba una lesión endobronquial del lóbulo superior derecho, muy friable, y a pesar de que todas las biopsias que se hicieron no se obtuvo ningún diagnóstico. Ahora, ¿qué hace uno con un niño de 11 años que tiene esa lesión pulmonar? Le completamos el estudio con un PET que efectivamente captaba una lesión cercana al bronquio lobar superior derecho, que estaba ocluido completamente, y con hemoptisis, bueno, se opera. Es un paciente en que en realidad, a pesar de que yo les dije antes que uno siempre tenía que tener histología, hay determinadas situaciones en que tienen indicación quirúrgica independiente que no tengamos histología, porque es un paciente que necesita que hagamos aseo de ese tórax. Y efectivamente le hicimos una lobectomía superior derecha, en que el tumor resultó ser un gran tumor del lóbulo superior derecho, con un contenido amorfo que pensamos que inicialmente que era infeccioso, pero el doctor Meneses nos lo informó como un tumor miofibroblástico. Y que la importancia del tratamiento quirúrgico en este tumor es que es importante que los márgenes sean negativos, porque efectivamente pueden recurrir. Entonces, cuando están muy cercanos a la vía aérea, es importante que los márgenes de esa vía aérea queden negativos. Entonces, claro, cuando uno quiere dejar márgenes negativos en la entrada del bronquio lobar superior, dan ganas de hacer una neumonectomía, pero hay que recordar que en los niños hacer una neumonectomía significa una serie de complicaciones posteriores, como es un síndrome postneumonectomía, escoliosis y muchas deformidades. Por lo tanto, hay que optar por técnicas quirúrgicas conservadoras en relación a la vía aérea. Y esta es la radiografía antes de la cirugía y esta es la radiografía después de la cirugía. Dentro de los tumores malignos pulmonares tenemos los adenomas bronquiales, los carcinomas broncogénicos, que son muy infrecuentes, y los blastomas pleuropulmonares, como hablaba Claudio. El carcinoide es el más frecuente de todos y vamos a mostrarles un caso de un tumor carcinoide de una niña de 13 años
que esta es la típica historia del carcinoide, 1 año de evolución de tos y sibilancia, y con todos los tratamientos broncodilatadores que ustedes se pueden imaginar, con una espirometría muy alterada, pero no obstructiva, y con esta radiografía, que efectivamente está informada múltiples veces como normal, pero si ustedes se fijan, claramente tiene atelectasia del lóbulo superior derecho, y lo que llega o sea, el lóbulo superior izquierdo, y lo que llega arriba es el lóbulo superior izquierdo. Lóbulo inferior izquierdo, perdón. Y en el escáner se ve cómo tiene atelectasia completa del lóbulo superior, tiene disminución del volumen pulmonar izquierdo y un tumor que sobresale hacia el bronquio principal izquierdo. La broncoscopía nos permitió hacerle diagnóstico y efectivamente era un tumor carcinoide que emergía del bronquio lobar superior con paso hacia distal. Efectivamente se hizo un mapeo de las carinas previamente y tenía tumor carcinoide hasta el origen del lobar superior izquierdo. Entonces ahí la siguiente pregunta es lo mismo de antes. Uno le hace una neumonectomía, hace una resección parcial, se reseca por fibrobroncoscopía, se hace radioterapia después. Y en realidad en este tipo de tumores lo que uno debería tratar de hacer son resecciones con conservación de la vía aérea, en que se le hizo una cirugía con un manguito bronquial formal, que permitió dejar un lóbulo inferior completamente abierto y sin ningún inconveniente posterior. Y uno ve cómo en los niños el pulmón rápidamente llena la cavidad torácica. De hecho, uno pocas veces nota, en pacientes, si uno no sabe que tiene una lobectomía, es difícil decirlo, porque rápidamente logra llenar la cavidad pulmonar. El siguiente tumor pulmonar que me parece importante tocar es el blastoma pleuropulmonar, a pesar de que es bastante infrecuente. Básicamente porque siempre a uno le cuentan que las malformaciones pulmonares tienen alguna asociación a tumores malignos, y dentro de las razones por las que nosotros resecamos las malformaciones pulmonares, porque eventualmente tendrían alguna asociación a tumores malignos. Sin embargo, al parecer el blastoma pleuropulmonar, como decía el doctor Mozo, además requiere tener alguna alteración genética en particular para esto, y no es que cualquier malformación adenoidea quística termine en un blastoma pleuropulmonar, y es muy infrecuente. Ahora se clasifican, como muy bien decía Claudio, según sus características, en quísticos, sólido-quísticos y sólidos, y van progresando de esa forma. Y los sólidos son los que tienen peor pronóstico, y pueden tener enfermedad diseminada además. Este es el caso de una niña de 11 meses, tos, disnea y fiebre de muy poca evolución, 4 días de evolución, falla respiratoria, niños que llegan graves habitualmente con grandes masas torácicas. En el escáner de tórax se observa un gran tumor pulmonar muy similar a esa radiografía y se realiza una biopsia pulmonar quirúrgica que inicialmente es informada como un sarcoma pulmonar. Que eso también es algo que hay que tener en consideración, que en estos pacientes el diagnóstico inicial, el blastoma pleuropulmonar, es un diagnóstico que ha tenido bastantes controversias en cuanto a la histología, y en algún momento se clasificaron como sarcoma y actualmente los clasificamos como blastomas pleuropulmonares. Y a esta niñita se le hizo quimioterapia de acuerdo al protocolo de Pinda de sarcoma, y esa es la respuesta que tuvo a las 14 semanas, en que se ve que se está volviendo quístico, está regresando a las fases menos violentas de este tumor. Aquí lo vemos 4 semanas después, que vemos que ya tiene un gran componente quístico del lóbulo superior. Y eso es una vez que completa el tratamiento con quimioterapia. Entonces, estando en esa situación en que queda un remanente en el lóbulo superior izquierdo, se plantea la cirugía. Ahora, para plantear la cirugía uno dice, bueno, ¿cuánto pulmón realmente tiene el lado izquierdo? Una perfusión bien escasa, un 27%. O sea, esta niñita ventila y perfunde prácticamente solo el pulmón derecho. Pero lo mismo, siempre cirugía, tratar de hacerla conservadora, porque además es un paciente que es de este porte, es un paciente pequeñito, es chico, hay que tener mucho cuidado en pabellón, la posición, cosas que uno de repente no toma cuidado en los adultos, en los niños son muy importantes. Lo otro es la toracotomía. Los grandes tumores en niños requieren incisiones grandes, porque si no es imposible manejar en forma adecuada el mediastino. Pero incisiones grandes siguen siendo incisiones muy pequeñas en comparación a lo que uno puede hacer en un adulto. Y ahí podemos ver el pulmón con las secuelas de la quimioterapia. Esa es la vena pulmonar superior y se pudo mantener el lóbulo inferior izquierdo.
y se ve cómo logra llenar arriba y efectivamente es un tórax que no queda perfecto, pero es muchísimo mejor que hacerle una neumonectomía a una niñita de 2 años. La resección de metástasis probablemente es de las actividades quirúrgicas que uno más hace en los niños. Son mucho más frecuentes que los primarios, los síntomas van a depender del número y la ubicación, y la conducta va a depender del primario. Ahora, el tratamiento quirúrgico, como decía Claudio también, va a depender de la histología, y vamos a plantear la metastasectomía sí y solo sí. Primero, tiene un primario diagnosticado, uno no se pone a sacar metástasis pulmonares si no sabe cuál es el primario. Segundo, tiene que haber control local del primario, o al menos tiene que ser un primario que yo sé que va a tener buen control inicial y uno puede plantearlas en paralelo. Tiene que tener un tratamiento ayudante efectivo y tiene que haber posibilidad de una resección completa con ausencia de otras ubicaciones. O sea, uno no se pone a resecar metástasis pulmonares si tiene metástasis hepática u óseas que son irresecables. En general, de los tumores que dan metástasis, el carcinoma adrenal podría ser considerado como una metastasectomía efectiva, dado que no hay otro tratamiento mucho mejor, pero son bastante infrecuentes. Los cánceres de tiroides diferenciados, en general, la metastasectomía no está indicada a menos que uno necesite hacer el diagnóstico. Y si es así, uno solamente necesita tomar muestra de una de las lesiones y no resecar todas las lesiones torácicas que tenga, que son pacientes que además, con el tratamiento con radioyodo, tienen una sobrevida que alcanza casi el 100%. Los tumores de células germinales, sí se debe plantear la metastasectomía, pero una vez completado el tratamiento sistémico. Y es importante también hacer la metastasectomía porque hay que ir a buscar la viabilidad tumoral. Es importante para el paciente que sepamos si lo que queda de tumor es tumor residual solamente o existe tumor viable, porque de eso va a determinar la continuidad del tratamiento. Los hepatoblastomas es lo mismo, solamente si persisten las lesiones después del tratamiento adyuvante. En los que es no, y el doctor Mozo es el dueño de esos pacientes, son los neuroblastomas y los nefroblastomas. Y solamente uno hace resecciones en el caso de necesitar histología. Y probablemente los sarcomas, los osteosarcomas, son las metastasectomías más frecuentes que uno hace. Está demostrado que los pacientes con osteosarcomas con metástasis pulmonares tienen mejor sobrevida cuando se realiza metastasectomía por sobre una quimioterapia sin resecciones. Ahora, los criterios para hacer esta metastasectomía tienen que incluir que haya un tratamiento multimodal, un paciente que pasa por un comité oncológico, que va a recibir tratamiento después de la metastasectomía. Hay que plantearse que uno podría requerir resecciones repetidas para metástasis metacrónica. Todos estos pacientes que tienen lesiones pulmonares por osteosarcoma, yo al menos creo que deben operarse por toracotomía y no por videotoracoscopía, básicamente porque pueden haber lesiones subcentimétricas que se subvaloran en las imágenes y que es importante evaluarlas en el intraoperatorio. Y todas estas lesiones resecadas deben tener seguimiento idealmente por el oncólogo y el cirujano, básicamente porque la aparición de una nueva metástasis ocurre durante el primer año después de la primera resección. ¿Y cuáles son los factores pronósticos de la resección de metástasis de osteosarcoma? Bueno, primero que la resección sea completa. En general, los pacientes en que uno los reseca completamente tiene... Ahí está. No, perdón. Ahí está. Las sobrevidas son bastante distintas en los pacientes que tienen resecciones completas versus resecciones incompletas. El tiempo libre de enfermedad, los pacientes que tienen menor de 24 meses tienen una sobrevida bastante más corta. Entonces, son pacientes que si tienen más de 2 años de tiempo libre de enfermedad, si tienen menos de 2 lesiones y son resecables, esos son pacientes que son de muy buen pronóstico. Ahora, no hay que... en las lesiones de osteosarcoma, siempre hay que preocuparse que las lesiones pequeñas sospechosas al otro lado hay que evaluarlas. Y en pacientes en que no hay estabilidad de las lesiones, es mejor esperar y repetir el escáner un mes después. Básicamente, ¿por qué? Porque en este enfermo que tenía solamente esas lesiones, al mes después tenía todas estas otras lesiones. O sea, hay pacientes que si no tienen estabilidad de la enfermedad, tampoco tienen indicación de metastasectomía.
Y por último, los tumores de la pared torácica, no voy a mencionarlos todos porque el doctor ya habló de ellos, pero importante lo que hablábamos delante, el diagnóstico diferencial son las malformaciones de la pared torácica, que sí son muy frecuentes, son de 1 en 200 recién nacidos vivos, entonces es habitual que adolescentes lleguen a la consulta con las mamás, sobre todo en el verano, que los ven sin polera y se tiene un tumor torácico, yo creo que a todos nos han llegado, y llegan habitualmente en la época de verano cuando las mamás los ven, y son la gran mayoría malformaciones de la pared torácica. Sin embargo, algunos de esos aumentos de volumen resultan ser tumores que son muy agresivos, como es el PINET o otro tipo de sarcoma. Entonces, importante el momento de la aparición, la velocidad de crecimiento, el dolor. Los sarcomas de la pared torácica son dolorosos, generan baja de peso y pueden tener síntomas respiratorios. El diagnóstico por imágenes, como hablábamos, y la biopsia. Y la biopsia en estos pacientes tiene que ser una biopsia quirúrgica incisional. En general, la biopsia percutánea tiene mal rendimiento en estos enfermos. ¿Se puede hacer resección primaria? Sí, cuando uno tiene imágenes que son sugerentes de que es una lesión benigna o cuando son tumores malignos pero pequeños. ¿A qué me refiero con resección primaria sin pasar por un tratamiento multimodal primero? El tratamiento sistémico previo a la resección quirúrgica reduce el tamaño tumoral, disminuye la vasculatura tumoral y la friabilidad del tumor, lo que permite sacarlo en bloque, y además mejora los márgenes. Por lo tanto, está demostrado que esto es parte de un tratamiento multimodal. Y en cuanto a la cirugía, los principios es que tiene que ser en un tiempo. O sea, no sirve resecarlos, dejarlos con márgenes y después ir a resecarlo, porque eso empeora francamente el pronóstico. Entonces tiene que haber una resección adecuada con una reconstrucción inmediata. Y es por eso mismo que uno no tiene que resecar tumores que no tiene claro cómo va a reconstruirles la pared. Siempre es más fácil sacar que rearmar paredes, y eso todos los que hemos resecado tórax sabemos eso. Entonces es importante definir previamente cuál es la incisión que uno va a ocupar, ver cuál es la incisión previa que tiene, porque hay que incluirla dentro de esa cirugía. Evaluar cuál es la posibilidad real de resección, preservar la piel, los colgajos musculares. Hay que preocuparse de la protección de las vértebras y los órganos torácicos y hay que asegurarse de restaurar la función. O sea, no sirve de mucho hacer una gran resección torácica en un paciente que uno lo deja con respiración paradojal y con una gran deformidad torácica. Las reconstrucciones de la pared pueden hacerse de distintos tipos y va a depender también de la edad del paciente. En general, en niños muy pequeños, uno prefiere ocupar colgajos pediculados porque en el fondo crecen junto con el paciente. Las mallas y las férulas en niños más grandes no hay gran inconveniente, pero si uno ocupa mallas y férulas en niños pequeños, hay que recordar que van a producir un tórax restrictivo y van a producir alteraciones de la función pulmonar y alteraciones importantes de la columna. La principal complicación en estas resecciones son la escoliosis, que es prácticamente en todos los enfermos que se les hacen grandes resecciones de pared. La escoliosis se da principalmente en aquellos que se resecan los arcos posteriores y hay distintos métodos que se pueden utilizar para dar estabilidad, pero como les digo, va a depender también de la edad del enfermo. Este es un caso, un paciente con un PINET, 11 años, se hizo biopsia quirúrgica, era un gran tumor inicialmente, se dio tratamiento con quimio y radioterapia y quedó reducido a esto después del tratamiento y con eso se planteó la cirugía. Y se hizo una gran resección con un colgajo de músculo dorsal y una reconstrucción con malla de la pared que cubrió muy bien con el dorsal. Sin embargo, este es el resultado, que la verdad es que, claro, cuando uno ve el tumor, uno dice, bueno, y ahí está la malla y ahí está el niño, pero la verdad es que yo encuentro que quedó estupendo considerando el tamaño del tumor. Ahora, efectivamente, este es un paciente que está operado hace más o menos 10 años. Cada vez yo creo que van apareciendo más férulas y cosas que permitirían hacer una reconstrucción un poco mejor de la pared. Y este niño está sin enfermedad actual. Este es otro. Es un paciente de 15 años que consultó, les puse la fecha ahí por cómo evoluciona, en septiembre del año pasado. Esta lesión tumoral se hace una biopsia quirúrgica, osteosarcoma telangiectásico, tumor sumamente raro. Se presentó en comité oncológico y se decidió que por la histología se iba a plantear una resección inicial versus dar quimioterapia y radioterapia previa.
Pasa además que este niño tiene 15 años y es una cosa importante. Los pacientes mayores de 15 años no forman parte del PINDA que funciona tan bien y eso es un problema porque efectivamente la quimioterapia que está absolutamente asegurada para los menores de 15 años no es así en los mayores de esa edad. Y en este paciente se planteó la resección y de hecho se hizo una resección completa con márgenes negativos que se resecó del cuarto al séptimo cartílagos más arcos costales, se resecó esternón, pericardio, diafragma, todo el reborde costal y se reconstruyó con mallas de Gore-Tex. El paciente evolucionó muy favorablemente y este es el escáner, se operó el 10 de octubre y este TAC fue previo al alta porque el paciente iba a ir a quimio y radioterapia posterior, que fue 13 días después. Y ahí uno ve la magnitud de la incisión, que fue una gran resección, pero las mallas permitieron darle estabilidad a la pared y quedó bastante estable. Sin embargo, eso fue 2 semanas después, el paciente consulta por dolor. 2 semanas después. Y 1 semana después, la masa que era esta recidiva local que hizo ya era el doble. Y el paciente falleció 3 semanas después de la resección, con metástasis óseas, pulmonares, con una evolución muy, muy dramática. Y se lo muestro porque, claro, uno a veces cree que por el hecho de resecarlo, nosotros quedamos súper conformes con la resección, fue una resección que quedó con una buena reconstrucción, con los márgenes todos negativos, pero el éxito de esto no necesariamente depende de eso, depende también de la histología. Hay que recordar que los pacientes con tumor de pared torácica el tratamiento debe ser agresivo, debe ser multimodal, siempre deben pasar por un comité oncológico. La cirugía debe hacerse en un tiempo y con márgenes negativos. Y probablemente el futuro de las resecciones de pared tiene que ver con esto, que es lo último que les muestro, que son las prótesis hechas con impresión especial con titanio, que permiten reconstruir la pared de una forma un poco mejor. Y también existen estas que son férulas, que son bastante buenas para pacientes que tienen deformidades secundarias a resecciones de pared torácica, que se colocan férulas que van en forma paralela a la columna y que además tienen estos brochecitos. Entonces, que en niños muy pequeños uno puede ir alargándolo de manera de ir dándole espacio a la cavidad torácica y funciona muy bien. Eso, muchas gracias.